Ser podcast. Baby's gonna leave tonight. Take a little part of me. You've been waiting far too long to turn me on. When I wake up in the morning, my. When I pass out in the evening, why? When every in between is a goodbye. I try to get you on my side. La historia de los vikingos en Groenlandia es fascinante, a mí por lo menos me encanta. Pero es tan fascinante que nos hemos olvidado que los vikingos no estaban solos. Compartían el territorio con un grupo amerindio que llevaba allí casi 1800 años. La historia de los Dorset, que es como se los conoce, es al menos tan fascinante como la de los vikingos, y su final yo diría que más misterioso y trágico. Uno de los aspectos llamativos de los Dorset, que es una cultura paleoesquimal, es que perdieron varias tecnologías que poseían sus ancestros. El arco y las flechas, el taladro, el uso de los perros. Puede que ello tuviera que ver con una fase de enfriamiento extremo, porque su cultura se desarrolló en lo que se conoce como período frío de la Edad Oscura. A los Dorset no parece que les importara mucho. De hecho, se adaptaron y pasaron de cazar animales terrestres a cazar animales marinos. Pero la situación empezó a cambiar en torno al año 900.000, justo cuando los vikingos comenzaron a llegar a Groenlandia. Entonces el clima se volvió más cálido y el hielo empezó a retirarse. Aquello fue letal para una sociedad que estaba adaptada al frío extremo. La población Dorset colapsó en los 3 siglos siguientes. Al ser grupos ya de por sí pequeños y aislados, la desaparición de unas pocas comunidades podía implicar el fin de toda la cultura. Y así fue. En última instancia se podría decir que mientras a los vikingos de Groenlandia los mató el frío, a los Dorset los mató el calor. Y esto es un recordatorio de que el clima está suficientemente relacionado con la cultura humana como para que nos lo tomemos muy, muy en serio. Es difícil no caer bajo el influjo o la seducción de los vikingos, pensar en este pueblo que recorrió kilómetros de tierra y mar pese a las adversidades y también a pesar de otros pueblos. Me parece que es un ejemplo bastante plausible de que el ánimo de seguir más allá, pues eso permite explorar mundos desconocidos, pero que también puede hacer que nos perdamos a nosotros mismos en ese afán de llegar lejos, porque la Tierra, con todas sus capacidades de moldearse, sobrevive, pero no siempre lo hacen las personas, como nos acaba de recordar el antropólogo Alfredo González Ruibal. Por eso queríamos, en este recorrido por los mundos perdidos que hacemos este verano, acercarnos a los vikingos de Groenlandia, que son quizá uno de los casos más paradigmáticos de sociedades, pues eso, que lo dieron todo y que luego fueron borradas casi sin dejar rastro. Y precisamente allá donde está el tema, allá donde está la noticia, está Guillermo Altares desde Noruega. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Joder, pues estoy en shock por la cifra de los 90 muertos e inmediatamente he pensado que los vikingos eran un pueblo migrante. O sea, si hay un pueblo que admiramos, que tiene una estela legendaria, son los vikingos, y los vikingos fueron sobre todo enormes migrantes. Sí, ahí está toda la épica, ¿no? Y toda la imaginería que tenemos de los vikingos en esos barcos, ¿no? Navegando las costas en aquella época, ¿no? Claro, las costas, y de repente se lanzaron hacia el oeste. Siempre se había dicho, uno de las grandes frases de la exploración es, le preguntaron al primer tío que sube al Everest por qué subiste, y dijo, porque estaba ahí. Y los vikingos fueron un poco, tenían el mar y dijeron, bueno, pues vamos a ir hacia el oeste. Y primero se encontraron con el Reino Unido, luego Islandia, luego Groenlandia, y luego llegaron a América. Claro, Sí. Los descubridores de América fueron vikingos. Los vikingos. Yo decía antes que existe
una seducción, una fascinación por este pueblo. Ha contribuido también algunas series que están todos buenísimos, son unos tipazos enormes y bien... buenísimas. Y buenísimas. Madre mía, como qué cosa. Pero es que además, fíjate que estamos hablando de vikingos en un verano que se ha celebrado el Mundial de fútbol y que yo creo que se vivió un momento de amor vikingo con un jugador de la selección noruega, Haaland, que se convirtió en la estrella no tan solo por su calidad como jugador en el terreno de juego, sino también por sus valores, su bondad y su consideración. Y luego, que es muy gracioso, por grandote y un poco payaso. El acto de homenaje de vikingo a Haaland se extendió más allá de las gradas y, por ejemplo, recuerdo cuando la selección regresó a Oslo después de ser eliminada del Mundial, hubo... creo que 90.000 personas dirigidas por el rey de Noruega haciendo el remo vikingo. Mira, escucha. Vino desde Alemania, la Champions quiere ganar. Esta canción de Haaland también es que realmente nos conquistó a todos. Había un montón de memes. Tú lo viste, ¿no? Esto sí, lo vi. Es que era una selección, después de España era la selección más simpática del Mundial. Desde luego que sí. Oye, ya que estás en Noruega, no sé si acabas de llegar y no te ha dado tiempo ni siquiera a salir del hotel, ¿has podido ver algún lugar emblemático vikingo? El problema es que el Gran Museo Vikingo de Oslo está cerrado por renovaciones. Vaya. Y es el mejor museo vikingo del mundo, que tiene 2 barcos enteros. O sea que he visto 4 veces el grito de Munch, o sea, 4 versiones diferentes del grito de Munch. Y he visto el Museo de Historia de Oslo, que sí tiene algunos restos, algunas piezas vikingas. Sobre todo tiene el mascarón de proa del barco de Oseborg. Es el barco vikingo mejor conservado, que es un barco del siglo IX que precisamente ahora mismo está guardado en almacenes porque se encuentra en ese museo. Pero la relación de Noruega con los vikingos, una de las primeras cosas que te encuentras al llegar al aeropuerto es una vitrina con 5 espadas vikingas auténticas. O sea que sí, es inevitable toparte con los vikingos, aunque sea en los pasillos del aeropuerto. En todos lados, ¿no? Pues mira, a la espera de que vuelvas en otra ocasión a Oslo para poder visitar ese museo vikingo, vamos a hablar con alguien que sabe también mucho del tema. Desde Alicante nos atiende Irene García Losquiño, que es historiadora y profesora Serra Hunter en la Universidad Rovira i Virgili. ¿Cómo estás, Irene? Buenos días. Hola, buenos días. Hola. Con calor, como todos. Encantada. Hola, ¿me oís? Sí, ahora te oímos. Es que hola, Irene, ¿qué tal? Buenos días. Había una pequeña... Hola, buenos días. Qué alegría estar aquí. Irene, mira, vamos a hacer una cosa. Creo que tienes un poquito de retardo y va a ser bastante incómodo hablar contigo. Vamos a recuperar la conexión para ver si podemos tener mejor calidad y poder mantener una buena conversación. Venga, sí. Estamos hablando de vikingos porque pensamos en esos viajeros, ¿no? que decíamos antes, pero no sabemos nada realmente. Lo que sabemos es a través de las pelis y de dibujos animados. Yo cuando era pequeña de Vicky el Vikingo, la verdad. Sí, yo también. No, o sea, la cultura material era sobre todo de madera, mucha cultura material de los vikingos se ha perdido, pero existen las sagas. En realidad sí que tenemos bastante información. Lo que no sabemos, el gran misterio de los vikingos, es la desaparición y sobre todo su desaparición de Groenlandia. Digamos, la era de los vikingos acaba en torno al año 1000, que fue cuando era ese terror atávico que aparecían realmente por todo el mundo. Era la amenaza en las costas, ¿no? La amenaza en las costas y en los ríos. Aparecían en todo el mundo, por ejemplo, por el Guadalquivir, por el Sena. Hasta ahí llegaron. La amenaza de los, era la amenaza de los vikingos. Hemos recuperado a Irene García Losquiño, que es historiadora, y cuando estábamos hablando, Irene, ahora sí, ¿no? ¿Que nos escuchas? ¿Bien?
Ahora creo que estamos al mismo tiempo, ¿no? Sí, Estamos en la misma dimensión ahora mismo. Muy bien. Oye, Irene, cuando estábamos comentando con Guillermo que cuando pensamos en los vikingos, pues eso, solemos pensar muchas veces de forma exclusiva que simplemente se situaron en el norte de Europa, pero fueron pueblos muy viajeros. Ahora nos comentaba que incluso llegaron a remontar el Guadalquivir, llegaron hasta Groenlandia. ¿Cómo que hicieron? ¿Cómo es que se lanzaron al mar a hacer todos estos viajes, incluso hasta llegar a América? Pues creo que Guillermo estaba hablando antes de esta capacidad de decir, si se puede, voy. Ese afán explorador que los caracteriza, y cuando pensamos en cuántos se expandieron, es cierto, no es solamente el norte de Europa, es prácticamente todo el hemisferio norte, tanto por costa como por interior. Y podemos decir que llegaron, pues desde, si nos vamos hacia el oeste, desde América, hasta tener comercio con lugares como la China. Entonces estamos hablando de un territorio muy expansivo de presencia vikinga. Obviamente no se asentaron en todo ese territorio, pero en una gran parte de él. Uh-huh. Y en España, ¿nos puedes contar un poco la historia de los vikingos en España? Que es una cosa sobre la que reconozco que sé muy poquito, pero que siempre me ha dado muchísima curiosidad. La verdad es que es un tema fascinante, porque no es un tema del que se sepa tanto, pero sí que sabemos que allá en el año 844, cuando ya llevaban un tiempo haciendo sus viajes por Inglaterra y por Normandía, siguieron bajando la costa por Francia y llegaron a la península ibérica. Y esos primeros contactos, en 844, empezaron siendo prácticamente solo violentos. Llegaron a Asturias, atacaron Galicia, Portugal, bajaron la costa de Portugal y acabaron entrando por el Guadalquivir. Wow. Y en ese año, 844, se quedaron más o menos un mes en los alrededores de Sevilla, acampados, realizando incursiones no solo alrededor de la zona de Sevilla, hacia arriba, hacia Córdoba, sino también utilizando carreteras o caminos como lo que hoy llamamos la Vía de Plata hasta Extremadura. Eso fue el comienzo. Y de ahí hasta el final de la era vikinga, que nosotros lo consideramos en algún momento de la segunda mitad del siglo XI, estuvieron visitando la península ibérica a veces casi anualmente. O sea, casi como los turistas del norte, ¿no? Que se venían de vacaciones aquí. Totalmente. Había una oferta extra Ryanair en ese momento para venir todos los veranos. Se sitúan allí en el Valle del Guadalquivir, ni tan mal tú. No eran tontos, no eran eso ya. No eran tontos. Y claro, después de tanta exploración por el norte de Europa, donde normalmente hace frío, debió ser bastante agradable llegar aquí. Claro. Y experimentar nuevos climas. Irene, estábamos situándonos en Groenlandia, en esa Groenlandia de los vikingos. Ha sido, y bueno, lo podemos ver incluso ahora con Donald Trump, que quiere quedársela. Groenlandia es un lugar que atrae a distintas civilizaciones. Entiendo la geopolítica de ahora, a lo mejor, o las ganas de obtener recursos de allí, pero ¿qué era lo que esperaban encontrarse allí los vikingos y qué fue lo que terminaron por encontrar con su llegada? ¿Por qué se instalan allí? Pues en principio creo que no esperan demasiado. Groenlandia, de acuerdo con las fuentes medievales islandesas, es avistada por primera vez más o menos allá al año 900, cuando empieza el siglo X. Pero en ese primer avistamiento no se hace nada. Pero se quedan rumores de que hay una tierra que no está muy lejos de Islandia. Islandia ya había sido asentada, había un grupo poblacional en Islandia bastante elevado y consistente y con poder y estatus, pero en el año 900, un poco antes del 985, en el 982, hay una persona concreta que llamamos Eric el Rojo, es bastante conocido, sí. Que se asienta en Islandia, es un hombre de bastante categoría, pero por H o por B mata a algunas personas en las diferentes granjas en las que está, tiene algunos altercados, resultan en asesinatos y lo exilian. Y durante ese exilio, que se dedica a viajar para no estar físicamente en el lugar de donde ha sido exiliado, llega a Groenlandia. He de suponer que siguiendo esos rumores de ese avistamiento. Y cuando llega a Groenlandia dice, oye, esto está un poco vacío, esto aquí hay mucha tierra.
y al volver al exilio convence a un grupo de islandeses bastante grande, unos 25 barcos que deciden unírsele para ir a Groenlandia a asentarse allí. Entonces estamos hablando que ese primer asentamiento en Groenlandia pasa en el año 985. Wow. Y al principio no es nada más que tierra, más tierra de la que ya había en Islandia, lista para asentarse. Uh-huh. Y Irene, se ha hablado mucho, y es uno de los grandes misterios de la Edad Media, la desaparición de los vikingos de Groenlandia, y quería saber qué relación podía tener con la organización social, porque muchas veces se ha dicho que ellos intentaron importar un sistema agrícola, ganadero, que no se acababa de adaptar a Groenlandia, porque claro, la supervivencia allí, donde hay, aparte del frío, 3 meses de sol, 3 meses de invierno es difícil. Sabemos, luego también se dedicaban a la pesca, a la caza de morsas y osos polares. ¿Sabemos cómo era su organización social? ¿Cómo consiguieron adaptarse a ese clima feroz como es el clima groenlandés? Pues a la llegada a Groenlandia hemos de también pensar que, como tú decías antes, estaban ellos experimentando un periodo relativamente más cálido. Con lo cual, cuando llegaron a Groenlandia, que significa la tierra verde, parece un poco engañoso, ¿no? Sí. Como de verde tenía bien poco, pero no, a lo mejor hubiera sido un poco más verde en las costas de lo que tenemos en mente. Y esos primeros colonos eran fundamentalmente islandeses, noruegos, y llevaron, como dices, a Groenlandia técnicas de agricultura que funcionaban, por ejemplo, muy bien en Islandia, pero que al transponerlas a Groenlandia pues no funcionaban tan bien. Hubo un periodo adaptativo, pero se aferraron a sus identidades escandinavas, a sus identidades islandesas, y eso quizá no les funcionó tan bien a la larga. Durante mucho tiempo, después de sus primeros asentamientos en Groenlandia, ellos siguieron manteniendo costumbres puramente europeas, en vez de ajustarse al nuevo clima y a la nueva topografía y a los nuevos recursos que tenía Groenlandia. Incluso ellos teniendo contacto con los pueblos groenlandeses, como los Dorset, como bien decías antes, y los Thule, que eso ocurrió un poco más tarde, a partir del siglo XIII, no llegaron a amalgamarse en costumbres con las costumbres puramente inuit que había en Groenlandia. Como bien dices, también se dedicaban al comercio de colmillo de morsa, de pieles de osos, de colmillo de narwhal, pero ya más tarde, en la Edad Media, decreció la utilización de marfil, de colmillo de morsa, de colmillo de narwhal, y eso también decreció el comercio. El clima también fue un factor, porque esa pequeña era cálida que habían experimentado antes en la Edad Media, a partir de finales de la Edad Media y sobre todo el siglo XIV, XV, empieza a haber una nueva pequeña edad de hielo que implica que esos recursos que habían estado utilizando ya no son tan fáciles de utilizar. Entre eso, que la población de Groenlandia no era tan grande. Estamos hablando que en un momento álgido, por ejemplo, en el asentamiento del este podía haber habido 2.000 personas. No estamos hablando de grandes grupos poblacionales. Y también están lejos de Europa, con quien mantienen su mayor contacto económico. Pues todas esas cosas llevaron a que al final Groenlandia, la gente del norte dejase de vivir allí. Fíjate las lecciones que estamos sacando de estos mundos perdidos, ¿no?, que repasamos muchas veces, Guillermo e Irene, porque hablaba ahora Irene de la falta de ajuste de sus costumbres, de su organización social al nuevo territorio, a la falta de quizá buena convivencia con las poblaciones locales y adaptación a eso, a los cambios en el clima. Vamos apuntando en diferentes casillas, ¿no?, cosas que deberíamos ahora aprender y sacar lecciones. Me pregunto, ¿en qué momento se descubrió que los vikingos habían desaparecido de Groenlandia? ¿Y qué teorías, además de lo que has contado, se han barajado? Alguna de ellas igual a lo mejor un poco estrafalaria, ¿no?, un poco extraña, de por qué desaparecieron de la isla. Pues la verdad es que eso no es algo de lo que yo sepa mucho, pero sí que creo entender que ya para el siglos más tarde, ya no me acuerdo si era el siglo XVII, siglo XVIII, hubo esfuerzos evangelizadores
de ir a Groenlandia a evangelizar a los escandinavos que por allí quedasen, y cuando llegaron no quedaba ninguno. Ya no quedaba ninguno. Esos esfuerzos evangelizadores no surtieron efecto. Quizá realmente estamos hablando de teorías estrafalarias, pero seguramente el oportunismo y la capacidad económica de la que tanto dependía el pueblo vikingo y más tarde los pueblos escandinavos medievales igualmente, dejó de ser algo viable en Groenlandia. No era económicamente rentable, la población estaba muy aislada de la población europea y al final fue decreciendo. Y lo que decías antes de que no consiguieron adaptarse a Groenlandia también como en otros lugares, a mí me resulta curioso porque en otros sitios donde sí que se asentaron los vikingos sí que hubo una amalgamación, una adaptación, identidades híbridas, pero quizá el contacto en Groenlandia al ser un lugar menos habitado en cantidad de gente, el contacto no fue tan intenso que se produjese esa amalgamación, y eso la verdad es que no les ayudó nada a poder quedarse. Y durante la pandemia tenía una afición extraña que era pasearme por las salas del Museo Británico de manera virtual, y uno de los sitios donde más me paraba era ver las piezas del ajedrez de la isla de Lewis. Era una manera de salir de un poco la claustrofobia de estar en casa, y las miré mucho, y es una historia que me encanta, ¿no? Cómo apareció de repente un ajedrez con unas piezas maravillosamente labradas que tienen bastante relación, por lo que siempre he entendido, con los vikingos de Groenlandia, porque en realidad se hicieron con marfil de morsa. ¿Qué sabemos de ese ajedrez y realmente refleja la sociedad medieval? ¿Es un juego que refleja cómo era la sociedad medieval? Pues, Guillermo, he de decir que comparto contigo la afición de pasearme por el British Museum cada vez que puedo. No virtualmente, cuando puedo lo hago en persona, y yo también me encanta el ajedrez de Lewis. Hay piezas en el British Museum para quien puede ir a verlas, también las hay en el Museo Nacional de Escocia, porque es un ajedrez con el que ha habido mucha disputa de quién se queda las piezas del ajedrez, pero como bien dices, es una maravilla artística, y está hecho de colmillo de morsa, también de diente de ballena. Entonces hay una relación con Groenlandia pues eso, en relación al material con el que está hecho. Este ajedrez, que es del siglo XII, también es indicativo el link con Groenlandia, porque en el siglo XII, el siglo XIII, es el punto álgido del éxito de la población groenlandesa. Entonces están en un momento boyante de su economía, y este ajedrez es muestra de ello. El ajedrez no está hecho en Groenlandia, está hecho seguramente en Noruega. No lo sabemos con certidumbre. En Noruega, algunas personas dicen que quizás estuviese hecho en Islandia o en las Islas Hébridas, mismamente, en Lewis quizás. Pero bueno, se encontró en el siglo XIX y es un verdadero tesoro, porque nosotros tenemos muchos ajedrezes vikingos. No son ajedrezes, tenemos muchos juegos de mesa de estilo parecido al ajedrez en muchas tumbas del periodo vikingo. Los juegos de mesa con pieza gustaban muchísimo. Los encontramos en tumbas. Claro, es que con ese tiempecito algo tenían que hacer. Es que algo tienen que hacer. De hecho, son muy aficionados a los juegos en general, pero encontramos muchos juegos de mesas en tumbas en barco. Estas tumbas que entierran el barco con el muerto dentro, incinerado o no, y entre las piezas de alto standing que hay en estas tumbas de barco, muchas veces encontramos ajedrezes, o los llamamos Tafel, juegos de mesa. Y quizá estuviese un poco asociado a la vida en el mar también. ¿Qué haces en el barco? Claro. ¿Sabes? Cuando tienes tantos días de viaje y no estás remando porque vas a vela, pues tendrás que entretenerte también. Hoy también es un pensamiento de juego de estrategia. Claro, es que los vikingos valoraban la estrategia. Esa inteligencia militar, la inteligencia en sí era muy valorada. Y el ajedrez de Lewis es un... Perdona, sí. No, que antes nos queda muy poquito tiempo y quería preguntarte, antes de despedirte, es que me he quedado rondando con esa imagen de los vikingos, ahora sé que juguetones,
por la península ibérica, y como mucha gente estará de vacaciones ahora mismo, nos estará escuchando desde diferentes lugares de nuestro país. Yo no sé si se puede seguir algún rastro vikingo en España, alguna cosa que podamos recomendar para saber ese rastro vikingo. Pues mira, os voy a dar 3 consejos para rastros vikingos en Venga. España si estás de vacaciones. El primero es quien quiera coger un barco por el río Guadalquivir, si tienes poder hacer eso, porque cuando te metes en un barco por un río y te imaginas que en vez de un barco estamos hablando de a lo mejor 100 barcos subiendo por el río Guadalquivir o por cualquiera de los ríos o rías de Galicia, te puedes imaginar la magnitud de esos ataques. 100 grandes barcos vikingos. Esa es una recomendación. La otra es visitar la Basílica de San Isidoro de León, donde encontramos el único objeto escandinavo en la península ibérica de la era vikinga, que es una cajita también esta es de asta, está hecha en asta, pequeñita, preciosa y quizá proveniente de la era vikinga como regalo diplomático. Y por último, en agosto ahora están las fiestas de Catoira, que está el desembarco vikingo en Catoira, así que quien quiera ir de modo a celebrar un poquillo los vikingos en Galicia, allí pueden ir en agosto. ¿Ves? Yo sabía que teníamos que acabar con fiesta vikinga. Claro que Nos sí. caen muy bien los vikingos, porque entre que les gustaba jugar y que tenemos este imaginario de guerreros y, bueno, en fin, que muy vikingos. En este programa, ¿verdad, Guillermo? Sí. No, y además, insisto, un pueblo migrante, ¿no? Sí, la humanidad, la historia de la humanidad es la historia de una gran migración y los vikingos encarnan eso, ¿no? La exploración y la necesidad de buscar nuevas tierras y formas de vida, que es lo que yo creo que define la humanidad desde sus comienzos, desde el alba. Pues Guillermo Altares, Irene García Losquiño, muchísimas gracias por estar esta mañana y hacernos este viaje a Groenlandia, esa Groenlandia vikinga, y a las rutas que abrieron por todo el hemisferio norte, como nos contabais. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un placer. Gracias, Irene. Chao. A vosotros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.